El módulo 2 del curso de lectura y redacción lleva por nombre Búsqueda de información para la redacción de textos escolares. Primero, nos introduce con lo que es la lectura. La lectura es un proceso que iniciamos a edad muy temprana y que hacemos todos los días en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando te levantas y ves la hora en tu despertador, cuando lees las etiquetas o empaques de los alimentos. Algunos de los documentos que más lees son los textos escolares, que se clasifican en informativos, literarios, científicos y tecnológicos. Esto debido a tu proceso de preparación escolar. Actualmente, gracias a las nuevas tecnologías, podemos llevar nuestros libros, textos y documentos de forma digital. Cuando leemos asociamos signos con imágenes mentales, es por ello que la única condición para poder leer es que contemos con una representación mental de cada una de las palabras que aparecen en el texto. La percepción la realizamos a través de la vista y en el caso de los invidentes a través del sentido del tacto, ya que leen con los dedos el lenguaje braille. La interpretación se da cuando, además de atribuir significado a las palabras solas y en conjunto, el lector puede entender al autor o al personaje del texto. Finalmente, la integración es cuando el que lee otorga un valor al contenido del texto partiendo de sus experiencias personales, su contexto, forma de pensar. Los textos escolares son todos aquellos que representan un apoyo para hacer tareas, para buscar información o para adquirir nuevos conocimientos. Existen diversas fuentes de información que consultas en el ámbito escolar y personal, como las revistas, periódicos, libros, blogs, wikis, páginas web, enciclopedias, en el caso de las impresas y digitales. Es por ello que vale la pena reflexionar acerca de su búsqueda, manejo y uso, y cómo podemos evitar el plagio y ser honestos en la realización de nuestros trabajos escolares. Las fuentes de información son todos aquellos materiales que podemos consultar para resolver dudas, que nos ofrecen datos actualizados, o bien históricos, o que nos dan referencia de la realidad. Las podemos encontrar de forma digital o impresa dependiendo de nuestras necesidades de información. Será la fuente que consultemos. Las fuentes de información se clasifican en primarias, secundarias y terciarias, y por su formato en físicas y digitales. Estas fuentes se clasifican de la siguiente manera. Los criterios de validación para un texto son los siguientes. El documento está firmado por un autor o responsable, presenta referencias de consulta que ocupó para su escrito. Las referencias están citadas con formato APA, fecha de última actualización. En el caso de textos digitales presenta el propósito del contenido. Presenta gráficos o imágenes. La información se presenta sin errores ortográficos. Presenta hipertextos. En el caso de textos digitales presenta hipervínculos. En el caso de textos digitales presenta datos o información del autor. Una vez que hemos revisado la importancia de validación de fuentes, podemos elegir fuentes adecuadas a nuestras necesidades. La Asociación Americana de Psicología, mejor conocida como APA, plantea una propuesta editorial que se ha difundido en diversas instituciones educativas y en variados niveles educativos. APA establece una serie de lineamientos para citar texto extraído de documentos y para referenciar o indicar de dónde se extrajo dicha información en todo tipo de materiales de consulta. El proceso de lectura te permite comprender, analizar e interpretar el contenido de un texto. Esto además se puede lograr con estrategias que te ayudan a identificar las ideas principales y secundarias del texto. Para poder identificar idea principal y secundaria en un párrafo, hay que precisar que un párrafo es un conjunto de renglones dentro del cuerpo de un texto. Se forma de oraciones que van unidas por signos de puntuación. El párrafo se identifica por dos aspectos. Inicia con letra mayúscula y termina con punto y aparte. Una vez que se identifican los párrafos en un texto, podemos localizar la idea principal, que representa el resumen del párrafo, es decir, con leer esa oración tenemos a grandes rasgos el contenido de todo el texto. Dos herramientas que potencializan a nuestro cerebro son los mapas mentales y los conceptuales, ya que desarrollan nuestra creatividad y nos permiten visualizar la información presentada a través de un esquema. El buen uso de la lengua nos invita al uso de signos lingüísticos, reglas ortográficas y la aplicación en nuestros escritos de las cualidades de la redacción, para poder expresar claramente y de manera comprensible nuestras ideas. Se le llama signo a aquel elemento que representa una realidad determinada y concreta para alguien que la ha interpretado, es decir, cualquier tipo de señal que comunique algo y que sustituya a una realidad.
Establece 4 criterios de clasificación de los signos, los cuales son: signos artificiales, signos naturales. Según la intencionalidad del emisor, se habla de signos comunicativos y signos expresivos. Según el aparato receptor, existen los llamados signos sensoriales. Según el vínculo que se establece entre el signo y el objeto al que se refiere, el signo lingüístico es una entidad de 2 caras, el significante y el significado, que se necesitan y se exigen mutuamente, y que son inseparables. El signo lingüístico posee las siguientes características: arbitrariedad, inmutabilidad y mutabilidad, linealidad. A la hora de redactar un texto, mientras el resumen se conforma por las ideas principales, la síntesis es una redacción propia que requiere que el que lee haya comprendido y analizado el texto, ya que se escribe con las propias palabras y el entendimiento de quien lo realiza. Los pasos para desarrollar una síntesis son: leer completo el texto, analizar el texto y verificar que se comprendió, identificar el tema central, clarificar las ideas, redactar nuestra interpretación del texto con nuestras propias palabras, respetando la idea central manejada por el autor, y por último revisar la ortografía.